Bueno, muy bien. Nos habíamos quedado en reacciones de neutralización. Vamos entonces con la segunda parte de la clase 7. Y tenemos que hablar de la disociación del agua. Acuérdate que disociación significa separación. Entonces, tenemos una molécula de agua que se disocia, se separa en iones hidrógeno y iones hidróxido. Acordate que el protón se va a quedar con carga positiva y el ion hidroxilo o oxidrilo se va a quedar con carga negativa. Entonces, si vos observás y recordás lo que vimos de las bases y los ácidos, los ácidos eran aquellos que liberaban protones, como el que tenemos acá, y las bases eran aquellas que liberaban iones hidróxidos. Entonces, podemos decir que la molécula de agua cumple las dos funciones, ¿sí? Cumple en parte como ácido y por otro lado como ion hidróxido, formando una base. Entonces, fíjate que se forman iones, un catión y un anión. Podemos decir que se produce una autoionización del agua. ¿Por qué decimos autoionización? Bueno, porque no necesitamos mezclarla con nada más para que se produzca esta reacción. Otra forma de expresarlo es indicando que tenemos tenemos este 2 acá, me dice que tenemos dos moléculas de agua que se disocian en el ion hidronio, bueno, acá me faltaría un más, ¿sí? En el ion hidronio, que acordate que era lo mismo expresarlo así o de esta otra forma, y iones hidróxido. Acá te puse un esquemita, una animación, en donde tenés dos moléculas de agua y una de ellas le pasa un átomo de hidrógeno a la otra, entonces una se queda con tres átomos de hidrógeno, que sería este, el H3O, el ion hidronio, y el otro se queda con un oxígeno, que es el rojo, y un hidrógeno, que es el gris, formando este ion hidróxido. Esa sería la representación en forma de animación de esta reacción química que tenés acá. Si hablamos de concentración, estamos hablando que tenemos en un vasito de agua, por ejemplo, vas a tener tanto moléculas de agua como moléculas de iones hidronio y iones hidroxilo. ¿En qué concentración? 10 a la menos 7 molar. Acordate que estamos hablando de esta unidad de concentración molar, que significa moles por litro. Entonces, si nos imaginamos que tenemos un vasito de agua, vamos a tener el rojito estaría representando el oxígeno y los circulitos grises son los átomos de hidrógeno. Entonces acá tenemos H2O, o sea, esta especie, puesta de acá. Tenemos el hidronio, que es el oxígeno con sus tres hidrógenos, que sería este de acá. Y también tenemos el ion hidróxido, que es el oxígeno con un único hidrógeno, cada uno con su carga, ¿no? Entonces, si vos mirás, tenés un vasito de agua que tiene todas estas especies, pero en mayor cantidad va a estar la especie H2O. Entonces, si consideramos la concentración de protones, acordate que concentración lo escribíamos con estos corchetes, que es 10 a la menos 7 molar, y calculamos el pH, me va a dar un pH de 7. Calculando el pH era al menos logaritmo de este número. Me da un pH de 7. ¿Qué significa que sea pH 7? Que es neutro. Esto explica el pH neutro del agua. Acá tenés lo mismo en otro esquema, dos moléculas de agua que forman estos iones, ¿sí? Este hidrógeno de acá se pasa a esta otra oxígeno y me quedan entonces los iones hidronios, que este sí tiene acá la carga positiva dibujada, y los iones hidróxido. Eso es lo que se conoce como autoionización del agua y explica el pH 7. Bien, el siguiente concepto que tenemos que saber son buffer, o que también se conocen como amortiguadores de pH o tampones. ¿Qué función cumplen estos amortiguadores? Mantienen constante el pH. Por ejemplo, el pH de la sangre tiene que tener un rango, como vimos hace un rato, de 7,38 a 7,42. ¿Sí? Es levemente
alcalino, es levemente, ligeramente básico, ¿sí? 7, acuérdate que era neutro, ya 7,38, ya estamos hablando de valores básicos, bajos pero básicos. ¿Cómo hace la sangre para mantener ese pH si yo en las células, en mi organismo, estoy produciendo constantemente tanto sustancias ácidas como sustancias básicas? Y sin embargo, mira el valor pequeño que tiene el rango de sangre. Si yo tengo un valor ya de 7,5, eh, no es compatible con la vida. Si tengo un valor de pH 7,2, tampoco. Entonces, es necesario que el pH esté en ese rango. ¿Cómo hacemos? Bien, el organismo tiene estas sustancias conocidas como buffer. ¿Qué hacen? Bueno, acá tenemos el ejemplo del buffer fosfato. Es una sustancia que se disocia y ves que libera protones, entonces puede funcionar como un ácido. Pero a su vez, como se disocia parcialmente, también vuelve para acá. Es decir, esta nueva especie se une otra vez con el hidrógeno. ¿Y qué pasaba cuando aceptaba los hidrógenos? Ya no era un ácido, sino que era una base. Entonces tenemos una sustancia que, si la miramos de acá para allá, sería un ácido, pero si la miramos de acá para allá, sería una base. Y esto sería un buffer. ¿Cómo funciona? Bien, si yo tengo un aumento de iones hidrógeno en mi cuerpo, lo que va a hacer, lo que va a tratar de hacer esta reacción química es disminuirlos, disminuir esa concentración. ¿Cómo hace? Bueno, desplaza esta reacción para la izquierda, es decir, esta sustancia que tenés acá va a consumir estos protones y se van a formar cada vez más esta otra sustancia, ¿sí? Ahora, si ocurre lo contrario, si tengo una disminución de una concentración de protones, voy a necesitar que suba, ¿sí? Porque si baja demasiado, se va a transformar en básica. Entonces, ¿qué hace? Esta sustancia se desplaza para la derecha para ir disociando estos protones y tener más. Es decir, se desplaza para la derecha. Cuando tenemos estas sustancias que son tanto ácidos como bases, se llama par ácido-base conjugado. Otro buffer que tenemos en nuestro cuerpo eh, es el buffer eh, bicarbonato, que ocurre por lo siguiente. Nosotros vieron que exhalamos dióxido de carbono. Bien, esto es debido al desecho del metabolismo celular, o sea, se producen una serie de reacciones químicas que finalmente terminan en dióxido de carbono. Entonces, cuando se une con el agua, forma el ácido carbónico. Esta sería la parte ácida que cuando se disocia, libera protones. Entonces, lo llamamos ácido. Pero como se disocia parcialmente, es decir, es un ácido débil, este bicarbonato consume este protón y se vuelve a transformar en ácido carbónico. Entonces, va a pasar lo mismo que en el buffer fosfato. Cuando tengo un aumento de concentración de protones, se va a desplazar para la izquierda para disminuirlo, y si tengo una disminución de concentración de protones, se va a desplazar para la derecha para empezar a liberar sus propios protones y aumentar un poco y disminuir un poco el pH. Bien, y lo último que tenemos que saber, ya con esto nos vamos adentrando a la siguiente clase, eh, son los tipos de transporte que ocurren en la célula. Acá tenemos el esquema de una célula tipo que está formada por una membrana. La membrana es lo que delimita a la célula. Pero así como una casa, para que funcione, vos necesitas tener una puerta para poder entrar y salir, para poder ingresar alimento después de cocinar, te quedan varios desechos, entonces eso lo tenés que eliminar de tu casa y para eso tenés que salir y tirar la basura.
Bueno, la célula hace lo mismo. ¿Sí? Necesita alimentarse, nutrirse, pero también eliminar su desecho. Entonces, si bien tiene esta membrana que delimita la célula, también necesita tener algunas zonas en las cuales las sustancias puedan ingresar, pero también salir. Esta membrana es una membrana semipermeable, es decir, si consideramos que la permeabilidad es la propiedad de una membrana que permite que las sustancias la atraviesen, la célula es una membrana semipermeable, va a permitir que algunas sustancias ingresen y otras que salgan, pero no todas, lo va a hacer de manera selectiva. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en principio tenemos esto que habíamos visto clases anteriores, cuando hablamos de fosfolípidos. ¿Se acuerdan que una de las biomoléculas que vimos son los lípidos? Bueno, acá tenemos el fosfolípido otra vez, que tiene una cabeza hidrofílica y las colitas hidrofóbicas. La cabeza hidrofílica es la que va a estar en contacto con el agua, ¿sí? Hidro, acordate que significaba agua. Filo es amor al agua, entonces esto va a estar en contacto con el agua. Cuando yo hablo de célula, en la parte de afuera de la célula que llamamos espacio extracelular, tenemos agua. Y en el interior también tenemos agua. Entonces, las cabezas de los fosfolípidos, que son las hidrofílicas, son las que van a estar en contacto con el agua, tanto por la parte externa como por la parte interna. Por su parte, las colitas hidrofóbicas que no les gusta el agua se esconden formando esta doble capa de fosfolípidos. Esto permite que algunas sustancias puedan pasar y otras no. Ahora vamos a ir viendo mediante qué mecanismos y cuáles son las que pasan. Bueno, vamos a ver lo que es el transporte activo, que se caracteriza por tener un gasto de energía, lo que es el transporte pasivo o también llamado difusión. Difusión facilitada, no confundir la difusión facilitada con la difusión, y la ósmosis. Vamos a comenzar con el transporte pasivo o difusión. Y acá les puse de ejemplo unos frasquitos en el cual tiene agua y vos le tirás un colorante. El colorante, a medida que pasa el tiempo, va a empezar a difundir hasta que quede completamente homogéneo, formando una solución. Acá tenés el mismo esquemita, ¿sí? Se tira, pero dibujando las moléculas en forma de esferas. Tiras el colorante y empieza a difundir, y a medida que pase el tiempo, van a estar distribuidas de manera homogénea. Se dice que las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Bueno, cuando tenés unas diferencias de concentraciones de más concentrado a menos. Estos puntitos estarían representando a una sustancia, por ejemplo, el colorante que vimos recién. Entonces vos, con el tiempo, donde está más concentrado, se van a empezar a dispersar y me voy a quedar con una zona donde esté completamente homogénea. Un ejemplo muy simple de esto es si vos te pones un perfume, vos te lo pones en una zona, pero los que están a tu alrededor lo empiezan a sentir al perfume. ¿Cómo lo empiezan a sentir? Porque las moléculas empiezan a difundir por el aire desde más concentrado, que es donde vos te lo pusiste, hasta menos concentrado. Bien, dicho esto, veamos cómo funciona esta difusión en las células. Acá representamos el espacio extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula, y este es el espacio intracelular, lo que está adentro de la célula. Entonces, supónganse que estas son moléculas de oxígeno. El oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo lo transporta la sangre y lo va llevando a todos los tejidos que a su vez están formados por células. Entonces, cuando la sangre llega a la célula, desde el espacio extracelular, se encuentra con un gradiente, con una concentración alta de oxígeno. Y la célula tiene poca cantidad de oxígeno porque ya lo consumió para realizar todas las reacciones químicas que necesita. Entonces, como acá tengo poca concentración de oxígeno y afuera la sangre me trae mucha concentración de oxígeno,
Lo que ocurre es que estas moléculas se van a mover a favor del gradiente de concentración, es decir, van a ingresar a la célula porque tenemos más concentración afuera y menos adentro. Y así es como ingresan por difusión únicamente pequeñas moléculas, ¿sí? Como el oxígeno que les dije recién o el dióxido de carbono, que en realidad el dióxido de carbono sería el mecanismo al revés. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono dijimos que era el desecho del metabolismo celular, como cuando vos tirás la basura de tu casa. Entonces, acá sería la inversa. La molécula, perdón, la célula generaría mucha cantidad de dióxido de carbono, afuera la sangre trae poco dióxido de carbono, entonces empezaría a difundir de adentro hacia afuera. Y la sangre es la misma que lleva ese dióxido de carbono y que después lo terminamos exhalando. Bien, entonces, ¿qué consideramos del transporte pasivo o también llamado difusión? Bueno, que ocurre a favor del gradiente de concentración, es decir, donde está más concentrado a menos concentrado, no hubo gasto de energía y ocurre con moléculas pequeñas que no tienen carga, es decir, moléculas neutras, como el dióxido de carbono o el oxígeno. El otro tipo de transporte que ocurre es el que se llama difusión facilitada. Este también va a ocurrir a favor del gradiente de concentración, pero vamos a tener ayuda de unas proteínas. Miramos el dibujito de la célula, ves que tenés la membrana, el espacio intracelular, el extracelular y estas proteínas, ¿sí? Entonces, ahora van a participar estas moléculas que son como puertitas que pueden ingresar para que vos puedas ingresar o salir de tu casa. Entonces, hay algunas proteínas que van a funcionar como canales, como si fueran puentes, y otras que se van a modificar un poquito. Las que se modifican se llaman proteínas transportadoras y las que no se llaman proteínas canal. Entonces, acá tenés varias moléculas, una mayor concentración en el espacio extracelular de moléculas, que van a ingresar por difusión al espacio intracelular, pero no lo van a hacer a través de la membrana, sino que lo van a hacer a través de este canal. Por eso se llama facilitada, porque está facilitada por una proteína. A su vez, ocurre lo mismo con estas proteínas transportadoras, solo que acá está representado un mecanismo, por ejemplo, en el que se une la sustancia. ¿Ven cómo se va modificando la forma de la proteína? Empieza a modificarse y la termina liberando hacia el interior de la célula. Entonces, en una difusión facilitada ocurre mediante una proteína transportadora o una proteína canal. También ocurre a favor de gradiente de concentración, como en el caso de la difusión. También ocurre sin gasto de energía y va a ocurrir con moléculas más grandes, como es la molécula de glucosa, o con moléculas o átomos que tengan carga, como el cloruro, ven que es un anión, o el potasio, que es un catión. No pueden atravesar la membrana directamente porque todo lo que tiene carga eh, no pasa por zonas hidrofóbicas como las colitas de los fosfolípidos. Entonces sí o sí necesitan atravesar la membrana, pero mediante proteínas. Bien, ya acá tenés entonces la comparación entre los dos mecanismos, la difusión facilitada, que utiliza una proteína, y la difusión pasiva, que es exactamente lo mismo, pero sin proteína, ¿sí? A favor del gradiente de concentración, donde hay más concentración, hacia menos. El otro tipo de transporte, el anteúltimo que tenemos que ver, es que se conoce como ósmosis. Acá les recordé lo que es una solución que vimos en la primera parte de la clase. Acordate que era un solvente, era una mezcla homogénea formada por un soluto en menor cantidad y un solvente en mayor cantidad. Y cuando hablamos de ósmosis, ocurre en una solución. No podemos hablar de ósmosis si no estamos hablando de una solución. Entonces acá tenemos un esquema en donde en el medio tenemos una membrana semipermeable, así como la célula, ¿sí? Entonces, esta membrana semipermeable va a permitir el pasaje únicamente de moléculas de agua. Entonces, si de este lado tenemos una solución, ves que tenemos moléculas de agua y también tenemos moléculas de soluto, o sea que acá tenemos una solución.
las moléculas de soluto no pueden atravesar la membrana semipermeable, únicamente el agua. Entonces lo que vamos a observar es que las moléculas de agua, si bien algunas van a ir hacia la solución y otras van a ir hacia donde tenemos el agua pura, finalmente va a haber un flujo neto de agua que está representado con esta flecha grande que se va ahí atrás, hacia la solución, hacia donde tenemos eh, una solución concentrada. Acá te puse otro ejemplo donde tenemos lo mismo, pero ahora en este caso no tenemos agua pura de un lado, sino que tenemos dos soluciones, una con una concentración baja y otra con una concentración más alta. Ves que tiene más cantidad de solutos, que son los rojitos. Acá te dice que es azúcar, glucosa, suponete que sea. Y tenemos la membrana semipermeable. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ósmosis, el agua va a pasar de izquierda a derecha a través de la membrana para igualar las concentraciones de azúcar. Entonces, si vos a esto lo dejás en el tiempo, vas a observar que esta solución va a tener mayor cantidad de agua que con respecto al comienzo de este proceso. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque el agua se va a mover de eh, donde tiene menor concentración a mayor concentración, ¿sí? Va a tender a diluir las soluciones que tienen mucha concentración. Y fíjate que esto va a ocurrir hasta que ambas soluciones tengan las mismas concentraciones. Y entonces tenemos lo que se conoce presión osmótica, que es una presión hidrostática, porque es la que ocurre con el agua, que es necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separe soluciones de composición diferente. Es decir, si el agua está generando una presión hacia la derecha para poder diluir esta solución, la presión que yo haga para frenar ese movimiento, que lo representé acá con esta flecha azul, es lo que se llama presión osmótica. Y bueno, acá tenés una fórmula que no la vamos a utilizar, pero te la muestro para que sepas eh, que existe. Este proceso de ósmosis se puede ver claramente con una muestra de sangre. La sangre está formada por, entre otras cosas, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son aquellos que, o también llamados eritrocitos, son aquellos que van a transportar el oxígeno que hablamos hace un rato y el dióxido de carbono para que lo puedas exhalar. Entonces, acá tenemos tres tipos de soluciones. Si yo tiro una gotita de sangre en cada uno, y bueno, acá está representado únicamente un único glóbulo rojo. Acá tenemos el glóbulo rojo normal, que lo coloqué en un frasquito que tiene agua con una solución isotónica. ¿Qué significa isotónico? Iso significa igual. Significa que tiene la misma concentración de solutos que tiene la célula en su interior. Vos considera que la célula en su interior estaría funcionando como si fuera una solución, ¿sí? Porque tiene agua con un montón de sales disueltas, entre otras cosas. Entonces, la solución que está en el interior del glóbulo rojo no se distingue muy bien en este gráfico, pero está representado con puntitos rosas. Esa sería el soluto de la célula. Entonces el agua entra y sale normalmente en la misma cantidad. Es la misma cantidad de agua que entra que la que sale. Entonces se mantiene en un estado normal. ¿Qué pasa si yo a la célula la pongo en una solución que se conoce como hipertónica? Hiper significa que tiene más concentración que el interior de la célula. Y acá está representado con muchos puntitos, que es la cantidad, que sería el soluto. Entonces, ¿qué dijimos que pasa en la ósmosis? El agua se va a mover desde donde hay menos concentración a donde hay más concentración de soluto. Entonces, si bien un poco de agua entra, la mayoría de las moléculas de agua salen de la célula para poder diluir la solución.
y entonces el glóbulo rojo o eritrocito termina deshidratándose. ¿Qué pasa cuando coloco el glóbulo rojo en una solución hipotónica? Hipo significa menos. Entonces, esta solución va a tener menos concentración de soluto comparado con el interior de la célula. Fíjate que tenemos pocos puntitos dibujados, poco soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el agua se va a mover desde donde tiene menos concentración de la solución a donde tiene más. O sea que mayor cantidad de agua es la que va a ingresar en el interior de la célula y el glóbulo rojo se va a terminar hinchando. Si tengo un glóbulo rojo que es poco resistente, se termina rompiendo. Y ese es un tipo de análisis que se hace en los laboratorios bioquímicos en los cuales miden la resistencia globular. ¿Sí? Si se rompen en una baja concentración, significa que tienen poca resistencia. Bien, y por último nos quedaba ver el transporte activo. El transporte activo acá te lo puse comparado con el transporte pasivo, en el cual las moléculas ya no se van a mover a favor del gradiente de concentración, sino que se van a mover en contra, es decir, desde donde tengo menos concentración hacia donde tengo más. Vamos a tener que usar una célula transportadora y además ocurre con gasto de energía. ¿Quién gasta la energía? ¿Cómo, de dónde obtengo la energía? A través de la molécula de ATP, ¿sí? Entonces, acá tenemos poca concentración, mucha concentración, entonces quieren ingresar, lo van a hacer a través de aunque quieren ingresar aunque sea en contra del gradiente de concentración, lo van a hacer a través de una proteína transportadora y o va a ocurrir un gasto de la molécula de ATP que se va a transformar en ADP. Acá lo tenés comparado con el transporte pasivo, que era lo contrario, ¿sí? Que ocurre desde una zona de mayor concentración a menor concentración, no había gasto de energía, podía ser sin proteína o con proteína en el medio. Entonces, lo último que vimos son estos transportes a través de la membrana. Acabamos de ver el transporte activo que ocurre con gasto de energía. Estos tres ocurren sin gasto de energía y pueden ser transporte pasivo o difusión, que no hay una proteína en el medio, difusión facilitada, que es igual que la anterior, pero necesitamos una proteína transportadora o canal, y la ósmosis, que es el movimiento del agua. Acuérdate, cuando hablamos de ósmosis es únicamente del agua, que quiere moverse desde donde hay menor concentración de soluto hacia donde hay mayor concentración de soluto. Bueno, y con esto sí terminamos la clase número 7. Muchas gracias.